La llevamos 3 veces al centro de salud. Nos dijeron que era psicológico. El cansancio era psicológico. Todo era psicológico, pero no era psicológico. Ella muere el 5 de agosto en el hospital. De que sí ha habido COVID en estas comunidades, sí ha habido. Y nosotros lo hemos sufrido en carne propia. Con ella caminábamos juntas para Ocotá. Y así caminábamos, nos ayudábamos entre una y otra. Nosotros creemos claramente que ahí es donde nos contagiamos. Salía a las 5 de la mañana de acá, con su carga. Incluso ahí están las panas que ella cargaba. Ella cargaba todas verduras frescas, porque era lo que vendía a diario. Guadalupe y María del Rosario Gómez dedicaron su vida al comercio informal en el mercado municipal de Ocotal, hasta que la pandemia de la COVID-19 arrebató la vida a una de ellas. No, uno se siente, parece que no va a volver a la normalidad, ¿verdad? La pandemia de la COVID-19 tocó a las puertas de la familia Gómez en la comunidad rural de Los Arados, en el municipio de Mozonte, en Nueva Segovia, a 247 kilómetros de Managua y a unos 10 kilómetros de la línea fronteriza hondureña. Empezó a sentir aquellos síntomas, lo que es la tos, una tos seca que le tapa la respiración, dolor en los huesos, calentura, todo eso. Ahí estaba el foco en la ciudad de Ocotal, en el mercado, y de ahí lo agarró. El foco de la pandemia de COVID-19. Las hermanas Gómez visitaron el centro de salud de Mozonte y fueron enviadas a cuarentena a sus casas como pacientes de COVID-19. Y me agarró una tos, un cansancio. Yo no me podía parar y ellas me llevaban para afuera de la mano con un palo para agarrar fuerza. Me costó y como un temblor. Mi hermano le dijo, pero doctor, ¿qué es COVID? Fíjate que aquí sinceramente sí presenta los síntomas, pero pruebas aquí no hay. No tenemos todavía pruebas, nos dijeron. Pese a presentar el cuadro clínico y radiológico de COVID-19, no les hicieron pruebas de diagnóstico. El gobierno de Daniel Ortega no ha realizado un muestreo masivo de coronavirus. Junto a la minimización de la pandemia, la falta de pruebas provoca que los casos de COVID-19 no existan. Ya como a los 30 días, ella ya empieza a caminar, ya casi no se cansa. Como a las 2 semanas, ya ella empieza a sentir los dolores. El dolor que decía ella que le ardía y el cansancio. El cansancio, como le dije yo, eso siempre lo mantuvo ella. Las secuelas del virus le pasaron factura a Guadalupe Gómez. Al entrar el virus, luego el medicamento, nos dijeron que era demasiado fuerte, demasiado pesado el medicamento que le dieron y eso le afectó al hígado a ella. Y de eso murió ella. ¿Ella fallece en el hospital? En el hospital. Ella fallece en el hospital. Los informes oficiales publicados por el Ministerio de Salud no registran casos de COVID-19 en el departamento segoviano. Sin embargo, los datos filtrados por el grupo Cibernauta Anónimos, analizados por el epidemiólogo Álvaro Ramírez, revelan que hasta el 10 de agosto, el departamento de Nueva Segovia contabilizó 222 casos positivos de COVID-19, de un total de 379 pruebas realizadas. Un testeo calificado como insuficiente en plena emergencia sanitaria. Eso es insignificante. La doctora Mayra Molina, epidemióloga y salubrista, pertenece a la Unidad Médica Nicaragüense en el municipio de Ocotal. Para la cantidad de población que tenemos y la demanda que hubo al inicio y que sigue habiendo, se tiene que haberle tomado más del 50% de todo lo que llegue, porque tenemos que sospechar de todos. De los datos filtrados, 10 casos pertenecen a Mozonte, pero las hermanas Gómez no están incluidas. El gobierno hoy se quiere esconder la situación que está sucediendo. A él no le importa pues lo que nosotros estamos viviendo. Y desgraciadamente este virus ya llegó a nuestras comunidades, que supuestamente no iba a llegar. Ramiro Amaya, de 64 años, es un paciente recuperado de COVID-19 originario de Mozonte.
y que el gobierno no puede ocultar. Su epicrisis médico del hospital de Ocotal dicta neumonía atípica por COVID-19. Decían que la enfermedad la tenía pegada en los pulmones y que tenía hinchados los pulmones también. Estuvo 18 días aislado, que no lo podíamos ver, y 8 días más en medicina interna. Estuvo 26 días por todo. A lo mejor va a morir, no sabemos a dónde la van a ir a dejar. Eso pensamos nosotros. Y ahora, después de que al inicio decían que no había coronavirus, ¿ahora qué? Por todos lados está. En la sala COVID del hospital de Ocotal, Ramiro Amaya constató el impacto real de la pandemia a mediados de agosto pasado. Con él, habían otros 14 casos de COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos. Vio morir a 2 de ellos. Un muchacho de 30 años de aquí, Lalí. Entonces luego yo solo miré que le pusieron un tubo así como para devolverlo, pero él estuvieron haciendo masaje. Luego se quedó. Luego metieron el ataúd, lo envolvieron y lo clavaron ahí nomás. La tasa de contagio de los datos filtrados por anónimos es del 58% del total de pruebas realizadas, que proyecta un panorama demoledor en una región trastocada por otra crisis. Está abierta. No. La falta de acceso al agua potable. No hay agua. Y cuando viene pura sucio, puro... Nada, nosotros leímos nata, la que viene de los tubos. Es contaminada el agua que tenemos acá nosotros. No, el agua no tiene ninguna, como le dijera yo, no tiene un proceso. Que se hizo una prueba, pues. Y esta agua tiene lo que es E. coli, es parásito. Eso lo tiene esta agua. Todo este problema de la pandemia se agudiza aún más. Y es la situación del desabastecimiento de agua, que no cuenta Nueva Segovia. Algunas zonas de Nueva Segovia no es un agua adecuada, son aguas altamente contaminadas. Osneida Gómez es pobladora de Los Arados. Camina 30 minutos para ir en búsqueda de agua al río Mozonte. Todos los días hacemos esa misma rutina, lavar, ir a traer el agua para hacer los quehaceres de la casa, lavar y todo. El agua potable de los aradeños proviene del río. En verano, el agua se raciona por la sequía, mientras que en invierno, los sistemas potables colapsan por las lluvias. No hay agua potable, no viene perenne, viene cada 4 días. Tener que ir a traerla al río, buscar a donde hayan vertientes de agua para tomar, porque a veces está muy sucia la del río. Para los segovianos, el uso del agua para las medidas de prevención contra la pandemia es un lujo frente a otras necesidades. Que si no hay agua, ¿cómo vamos a hacer limpieza en la casa? Es una zona pobre. Cuando no tienen para el alcohol ni para el agua, se enfrentan al mayor riesgo de que ellos puedan enfrentar con más facilidad de una contaminación con COVID. Ocotal, el municipio más golpeado por el COVID-19 en el departamento, también es la ciudad más afectada por la falta de acceso al agua. La OMS daba sus recomendaciones, una de las principales era el lavado de manos, decía. Pero póngase a pensar usted en los meses de marzo, por decir así, y abril, que cuando comenzó la pandemia, si yo tenía un galón de agua para tomar, no lo iba a desperdiciar para lavarme las manos. El tío Rafael, el último que falleció por COVID, él nunca tuvo agua potable, porque él vivía inicialmente en una zona marginada aquí a las orillas del río de Ipilto, del puente del río de Ipilto, ahí estuvo viviendo él, y ahí no había agua potable. Él hacía uso del agua del río y cuando no había, pues los vecinos tal vez le compartían. En el casco urbano, los pobladores se ven obligados a comprar el agua en barriles. Nos vemos en la obligación de pagar pues 100, 150 córdobas por barril para poder abastecernos de agua potable. Como mínimo son 4 o 5 barriles a la semana. Se paga más en lo que compramos de forma personal, familiar, que lo que viene pues en el impuesto de Nacal. Porque los recibos siempre están constantes, eso nunca falla. En algunos barrios de Ocotal, el agua se ausentó en los meses más recios de la pandemia. En este año 2020, en mi casa, por ejemplo, había cada 3 días
pero no era constante, era poca agua. Pero, por ejemplo, en las otras manzanas del barrio llevaron como 2 meses que no tenían agua. El Hospital Público Alfonso Moncada Guillén, el único en el departamento, no es ajeno al impacto de la crisis del agua. En el hospital la situación también es bastante crítica, porque ahí se prioriza pues por Enacal para llenar los tanques, pero hay veces que no es agua de calidad o no se da abasto pues para... Entonces hay problemas en los baños y todo ese tipo de situación para el aseo personal. Las razones de la escasez de agua en Nueva Segovia son múltiples. Están ligadas a las decisiones políticas y de grupos económicos. La situación realmente se nos ha venido a agravar en los últimos años producto de la expansión demográfica y de la expansión de la frontera agrícola, la tala indiscriminada de los bosques, el saqueo a los pinos, los cambios de uso de suelo que han venido sufriendo todo el departamento prácticamente, pero principalmente la cordillera de Dipilto-Jalapa, donde el avance de la frontera agrícola nos ha llevado a una situación de calamidad total con el agua. El agua que consumen los segovianos provienen de las cuencas hidrográficas que vierten de la cordillera de Dipilto-Jalapa, extensas montañas boscosas arrasadas por el filo de las motosierras. Hoy es 11 de septiembre del 2020. Estamos en Mozonte, municipio del departamento de Nueva Segovia. Así talan los pinares que salen de la cordillera de Dipilto-Jalapa. Qué lamentable esta situación, hasta dejarnos sin agua. Hasley Turniel, del grupo ambientalista Mogotón, es una de las voces más críticas contra la deforestación indiscriminada en la reserva natural. Si reducimos las 43.000 hectáreas que tiene el área protegida, ahorita ya andamos por 17.000 hectáreas reducidas en bosque nada más, que eso es lo que está oxigenando, infiltrando la poca agua que ya tienen estos ríos. Me equivoco en decir ríos, yo diría que son quebradas ya prácticamente, ¿verdad? Ese es el nombre correcto que está pasando. Qué dolor escuchar esos tractores, esos camiones, esas motosierras destruyendo toda la vida del agua. Julio Mairena tiene 60 años viviendo a orillas del río Dipilto en Ocotal y es testigo de la extinción de la fuente hídrica. Esto era una belleza cuando los bosques de la cordillera Jalapa, Dipilto, Santa María y Calupe eran belleza, que era cuando este caudal, al recordar, da tristeza hoy, al verlo así, tan sacrificado, asesinado, los tespales. La crisis del agua en Ocotal y Dipilto pone en riesgo la vida de más de 50.000 habitantes que dependen de la cuenca del río Dipilto. La composición geológica del territorio segoviano básicamente tiene una plataforma, ¿no?, de roca granito, entonces eso impide la perforación de pozos industriales que puedan abastecer a una ciudad o a un municipio, ¿no? Entonces, básicamente por eso dependemos de las aguas superficiales, las cuales tenemos que cuidar. El 90% del territorio no lo permite en Nueva Segovia. Digo, si Dipilto se espala todo y el río se pierde, Ocotal queda sin agua. No sé dónde agarraría el agua de Dipilto, o sea, todos quedaríamos en un desierto. Mientras tanto, las instituciones del Estado como el Marena y el INAFOR continúan otorgando planes de manejo para la explotación forestal en el área protegida por la ley. Actualmente hay ahorita más de 30 acerríos operando en Nueva Segovia para una cantidad ínfima de pinos que han quedado. Ya en Nueva Segovia prácticamente el pino se ha terminado. Lo último que queda de pino acá es lo poco que está en la cordillera de Dipilto-Jalapa, que lamentablemente los están explotando de una manera irracional. En tiempos de pandemia, el escenario de los segovianos es desalentador. Ahora, con el problema de la pandemia, el consumo del agua se ha triplicado casualmente. Entonces,
prácticamente al ir deforestando expansivamente se va agotando el recurso agua porque no hay infiltración y no hay conservación de la misma casualmente. En Dipilto, por ejemplo, el problema es tan grave ahorita que ellos, yo lo dudo que puedan tener el recurso hídrico garantizado para los próximos años. Pese a la crisis del agua y la emergencia sanitaria, la solidaridad y la autogestión comunitaria de los segovianos ha hecho contrapeso al abandono estatal de las autoridades. Como le digo aquí, uno mismo tiene que tomar las medidas, bueno, reducir, gastar menos agua. Como de parte de la autoridad no tenemos nada, ninguna pues, algo que nosotros nos dicte o medidas, no. Aquí nosotros, ¿cómo hemos obedecido las medidas nosotros? De parte de la iglesia, de los medios independientes. Y aquí estamos pues vivos, como dice, por gracia de Dios nosotros. Un miembro de la familia Gómez en Los Arados pertenece a los comités de agua potable y saneamiento CAPS, campesinos organizados al margen del Estado que luchan por el derecho al agua y autogestionan el servicio potable para la comunidad. Uno de mis hermanos es el que ve por el agua. Él había hablado con toda la comunidad que nos priorizaban a nosotros porque éramos los que estábamos ahorita en cuarentena y no podíamos ni salir ni al río a bañarnos ni a lavar. Y lavando toda la ropa y todo se ocupaba bastante. Sin embargo, la familia Gómez no solamente ha combatido contra la COVID-19 y la crisis del agua, sino también con las secuelas morales de la pandemia. Por lo menos en Monsanto, ahí nomás en las ventas de aquí, de entrada para Los Arados, decían que los aradeños no nos iban a vender porque teníamos el COVID. Estábamos contagiados. Y no dependía. No nos vendían.